Hola a todos, soy Anchón Valencia y estoy aquí con mi padre, Pedro Valencia, en una nueva sección que os traemos al canal con mucha ilusión de podcast, donde vamos a estar charlando y comentando sobre diversos temas diferentes. Perfecto, me parece estupendo. Y Anchón me ha propuesto de que contemos, bueno, pues que hay muchas anécdotas, ¿no? De China y de tantos viajes que hemos hecho y sucesos muy interesantes, tanto de práctica, conociendo gente de meditación, maestros, etcétera, etcétera. Y pienso que puede ser algo enriquecedor para los que escucháis los podcasts. Hombre, yo creo que es un tema que interesa a bastante gente, ¿no? La verdad es que llama la atención los viajes que realizamos. Son viajes muy llamativos. Algunos de ellos, la Ruta de la Seda, por ejemplo, Mongolia, toda la zona oeste de China, Hong Kong, bueno, muchísimos viajes, son muchos años, ¿no? Y bueno, creo que simplemente el mero hecho de viajar por Asia ya es algo bastante llamativo. Y quería centrar un poco el tema de este primer podcast en los inicios de estos viajes. Pero antes de nada, antes de hablar de los inicios, Pedro, explícanos un poco, bueno, explica también para la gente, ¿no? ¿Qué son estos viajes a China que se organizan, que organiza la escuela? Bueno, los viajes que nosotros organizamos es un poco al margen de lo que a lo mejor puede ser, pues, una persona que dice, voy a ir con una agencia de viajes y voy a visitar China, voy a visitar los palacios y te van contando. Aparte de enriquecerte, porque hemos visitado prácticamente mucho de China. De hecho, a veces que tenemos que pensar dónde vamos este año porque son muchos años viajando por los lugares prácticamente más conocidos e incluso aldeas remotas, ¿no? Pero claro, el ir con la conexión de una práctica y con la conexión de una escuela cambia mucho la perspectiva del viaje. Yo como practicante, claro, cuando era joven, pues toda mi ilusión, aunque practicaba aquí en España y demás, era también conocer China, ¿no? Asia en general. Y claro, cuando vas la primera vez es una ilusión interesante y además todo es novedoso, ¿no? Los templos, la cultura, sobre todo cuando vas acompañado con tus maestros y te explican y demás. Es muy interesante. Porque, claro, para la gente que no conoce, que no ha viajado, no ha tenido la oportunidad de estar en países asiáticos, el choque cultural tiene que ser considerable, ¿no? A nivel de arquitectura, a nivel social, a nivel de costumbres. Bueno, tú bien lo sabes, sobre todo la comida. Hay mucha gente que a veces cuando ven la comida están tan acostumbrados, ¿no? A sus costumbres que a veces son un poco reacios, ¿no? Hasta que luego van probando y bueno, pues no está esto tan mal, ¿eh? Y luego te acostumbras y te acaba gustando. Es cierto que hay gente que tiene que pide tenedores Acuérdate, en los se llevaban restaurantes. del avión los tenedores de Sí, plástico. sí, sí, tenía miedo no poder comer con palillos después. Claro, va a quedarse el último cuando ponen los platos en la mesa redonda. Bueno, no temáis, siempre os quedarán las manos, ¿eh? En el último recurso. Bueno, pues precisamente, ¿no? En estos primeros inicios, el primer viaje a China, yo lo puedo contar desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de un niño de 12 años, porque parece mentira, pero ha pasado ya bastante tiempo, bastante tiempo. Tenía yo 12 años en aquel entonces y era un mes de enero. Y lo primero que recuerdo al llegar allí era que yo no había visto ningún lugar tan frío en España, vamos, pero con diferencia, la verdad, ¿eh? Nos recibió el aeropuerto de Pekín con 1 metro de nieve alrededor y una nevada bastante copiosa mientras aterrizábamos. Bueno, yo creo que no fui el único que se sorprendió, ¿no? Bueno, la verdad que te sorprendes más cuando transcurren los días y te das cuenta la mentalidad, ¿no? De los maestros de allí, porque Beijing es frío, Beijing puede tener 12 bajo cero, a veces más, ¿eh? Es muy, muy gélido. De hecho, el sol brilla y parece que ni calienta. Pero claro, nosotros es que nos levantábamos muy temprano. Recuerda que el desayuno normalmente en los hoteles era sobre las 7, 7:30 de la mañana y nosotros sobre 5:30, 6 estábamos practicando fuera con los maestros. Entonces estábamos en los parques, cosa que a las 6 de la mañana tú ves un montón de gente practicando en los parques aveigados que solo se ven los ojos. Pero hay una fuerza tremenda y unas ganas de levantarse cada día practicando, conviviendo, ¿no? Con esa energía, el silencio del parque,
unos con espadas, el otro haciendo tai chi, otros haciendo pues otras actividades, ¿no? Y cobran una vida desde por la mañana los parques, que ya puede venir calor, frío y demás, la gente está ahí. Eso es algo bastante llamativo. Una de las cosas que chocan en el cambio de cultura es precisamente la actividad, ¿no?, que hay allí. Allí el concepto de los parques es muy distinto aquí. Aquí un parque lo tenemos como algo, pues bueno, para pasear, ¿no?, estar un ratito por la tarde. Allí los utilizan como si fueran polideportivos prácticamente, porque se reúnen, ¿no?, lo que comentaba Pedro, se reúnen grupos de gente, pero no estamos hablando de pequeños grupos. A lo mejor hay un grupo de 50, 60 personas y se organizan, hacen sus quedadas por las mañanas a horas muy tempranas, en algunos casos antes de los trabajos, y bueno, pues aprovechan las mañanas, ¿no? No importa si hay 12 grados bajo cero, ellos mantienen ahí un poco esa rutina y esa actividad, ¿no? Como sociedad es muy curioso. Sí, sí que es curioso. Nos quedábamos cerca de un lago y durante el mes de enero estaba prácticamente para hacer patinaje sobre hielo, del frío que hacía por allí. Bueno, yo la verdad es que me gustaba bastante. Hutong es un término mongol, significa callejas, en realidad, calles estrechas y demás. Y es interesante, ¿no? Porque además de todo eso, lo que tú dices, ver la cultura, ¿no?, cómo se mantiene, y además todo eso está cerca de Peihai, de lo que era Ciudad Prohibida y demás. Y cuando llegas a esos lugares tan majestuosos y entras en esos parques, aunque Beijing es una ciudad bulliciosa, pero en los parques hay como un silencio, ¿no? Es algo que atrapa, es interesante. Bulliciosa en términos amplios. Estamos hablando de una capital que tiene avenidas de 6, 7 carriles y de hasta 30 y pico kilómetros de longitud. 60 kilómetros. O más. Una bestialidad de ciudad. La avenida más larga creo que eran como 60 kilómetros. Pero bueno, después de allí saltamos y nos fuimos tranquilamente por las regiones, que eso es algo muy bonito, ¿no? Porque permanecer en una ciudad un tiempo está bien, practicar allí en las escuelas con nuestros maestros. Pero después lo que hacemos ya es que solemos irnos siempre a las regiones interesantes, ¿no?, que podemos ver por ahí. En este caso, en ese viaje primero creo que fuimos a Lijiang, sí, Yunnan. Es la provincia de Yunnan, una zona muy famosa por sus picantes, y es un altiplano que está, si no recuerdo mal, creo que está por encima de los 2.000, 2.500 metros de altura. Es una zona con bastante altitud y eso pues le daba un clima y unos parajes naturales que yo recuerdo por lo menos bastante impresionantes. Esta ciudad en concreto, de Lijiang, tenía una infraestructura de ríos, ¿cierto? Tenía canales, sí, efectivamente. Era una ciudad muy interesante, ¿no?, porque se abastecía a base de los canales, del deshielo de las montañas, y entonces a ciertas horas daban el paso pues para coger agua para beber. A ciertas horas se lava, a otras ciertas horas bebe el ganado. Entonces la corriente va pasando y el pueblo se pone de acuerdo para utilizar el agua. No, mientras unos lavan, los otros cogen para beber. Estaba muy bonito. ¿Hay alguna hora para los turistas en concreto? Bueno, para los turistas todas las horas son buenas. Podíamos beber, ¿no? Recuerda que era una cosa muy bonita cuando se hace de noche en Lijiang, y entonces venden pececitos. Y entonces la historia está en soltarlos, liberarlos en el río. Entonces se liberan los peces y también unas linternitas que pasaban así con una vela por los ríos, y es un lugar como muy majestuoso. Después de Lijiang también estuvimos estuvimos visitando un lugar que a mí me pareció personalmente uno de los más bonitos de este viaje en concreto. Es un lugar llamado el Bosque de Piedra, y como hace referencia al nombre, es un bosque entero formado por formaciones rocosas, de piedras. Es difícil de imaginar, es como un mundo sacado de una película de fantasía, puramente fantástica, porque son rocas altas, exuberantes, en las cuales te puedes perder. Es un bosque. Por lo menos yo lo recuerdo así. Sí, la formación que dejó el agua allí es espectacular, desde luego es un paraje. Una de las cosas quizás que era muy bonito,
porque hay el verde siempre resalta, ¿no? Entre el bosque de piedra era practicar allí, ¿no? El silencio que había en ese bosque. Cuando practicábamos, por ejemplo, ¿no? Ahí con mi maestro y demás, y la energía que hay cuando te metes dentro de la práctica, hay un silencio exterior que llega hacia el interior y hay una fusión muy interesante, ¿no? Hay mucha calma mental. El bosque de piedra es un lugar donde incluso se ruedan películas y demás porque es espectacular. Las montañas no son pequeñas, de hecho, y hay un lugar que se le llama el Rincón del Taoísta, que es como una pequeña roca que crea allí como una pequeña cueva, donde había como picada en piedra, como si fuese una cama, y se dice que allí vivió un taoísta. Es interesante también porque hay agua. Entonces hay como pequeños riachuelos, pozas y demás, donde el agua es abundante y la vegetación es muy frondosa. Entre las mismas rocas también la vegetación pues surge porque la vida brota por todas partes allí. Bueno, esto es algo muy característico de China como país, y es que hay gente que puede temer el hecho de que a lo mejor esté el turismo basado en grandes ciudades, en infraestructuras a lo bestia, y es que sea un país excesivamente poblado. Nada más lejos de la realidad. Hay mucha naturaleza, hay muchos lugares que son pues, lo que llamaríamos parques naturales, ¿no? Aquí. Y la verdad es que son exuberantes y son bastante impresionantes. Muchos climas diferentes, en fin, muchos biomas, ¿no? Cuando ya terminamos de visitar el bosque de piedra, ya estuvimos regresando también algunos días a Pekín, dedicándonos pues un poco pues a comprar, porque al fin y al cabo hay gente pues que le gusta traer recuerdos, comprar ropa. Por aquel entonces también todo era muy barato allí, ¿no? Luego fue subiendo ya el precio poco a poco. Pero recuerdo estar en unos centros comerciales, ¿cómo los llamábamos? Le pusimos nombre porque ya sabes que los españoles bautizamos, le llamábamos las susis. Las sushis. Donde íbamos allí, la gente se abastecía, incluso compraba la ropa después porque había tiendas de ropa, muy curioso. Pero lo más bonito quizás era ir a los mercados antiguos, acuérdate, donde vendían puestos tibetanos, habían puestos tibetanos donde vendían los malas, los collares tibetanos, piedras que hacían allí, collares interesantes, artilugios, y luego también había pues como un mercado antiguo interesante donde podías encontrar cosas muy antiguas, desde espadas, armas chinas, campanas tibetanas, gong para la meditación. Pero es grandioso, es espectacular, ¿no? Porque es muy grande. Sí, sí, recuerdo artesanías, bueno, cometas. Nos perdíamos por ahí. Las cometas, sí, sí, y figuritas y botecitos pintados por su interior, ¿no? Estatuas, cosas talladas en roca, en madera, bueno, en cualquier material, en jade, bueno, un espectáculo. Un mundo. Sí. Sorprendía mucho, ¿verdad? A los compañeros, ¿no? Bueno, luego ya recuerdo una de las anécdotas más interesantes de este viaje, ¿no? Para abordar un poco ya el tema del regreso a España, fue que no regresamos de una manera muy habitual, porque precisamente realizando unas compras, si no recuerdo mal, unos 2 o 3 días antes de nuestro vuelo de regreso a España, recuerdo que yo iba despistado viendo algunas tiendas y demás, y choqué contra la maleta de un señor rubio de ojos azules, lo cual, creedme que en China no es excesivamente habitual ver personas rubias con ojos azules. Y claro, al disculparme veo que me responde en castellano. Y bueno, hablando un poco con este individuo y tal, resulta que nos cuenta que es el piloto del avión que nos iba a llevar de vuelta a España. Fijaos si no es casualidad, con todas las millones de personas que hay en Pekín,
encontrarme al piloto que nos va a traer de vuelta a España 3 días después. Bueno, y no solo eso, sino la simpatía que tuvo y que te pasaste luego medio viaje en la cabina con la hora del capitán sentado allí. Claro, le caímos en buena estima, hablando con él, charlando, tal. Nos dijo, bueno, el día del vuelo, preguntar por mí a la azafata, tal. Y estaré con vosotros un ratito. Y bueno, pues un ratito bastante. Estuvo ahí enseñándome en la cabina los mandos, me puso su gorra, tengo alguna foto por ahí también, ¿no? Y estuve luego el resto del tiempo ayudando al servicio, ¿no? De azafatos y azafatas, entregando la comida y demás. La verdad es que creo que no he tenido un viaje tan entretenido a partir de aquel nunca más. Para mí también la que era muy importante era el reencuentro con el gran maestro Fonchi Chiang, que en paz descanse. Entonces el poder ir allí, el que nos recibiera, estar con él, practicar, y luego con mi maestro Chen Xia, ¿no? También, y después nos acompañó todo este viaje, el maestro Chen nos acompañó. Y bueno, mientras que pues la gente también iba visitando, normalmente pues nosotros íbamos practicando, me iba dando enseñanzas y consejos para la práctica, ¿no? Entonces pues todo eso enriquecía mucho, aparte de tanto lugar bonito y de tanta visión tan amplia, ¿no? Pues de Asia, es eso, es el ir practicando y vivir China desde esa perspectiva. Bueno, espero que os haya resultado interesante, por lo menos tanto como a nosotros, que nos encanta recordar todas estas historias, ¿no? y comentarlas y sobre todo también compartirlas con vosotros. Bueno, esperamos que nos escuchéis en nuestros siguientes podcasts y nos vemos pronto. Sí, será interesante. Habrán anécdotas curiosas.